Gracias. Buenas noches. Lo que nosotros vamos a plantear se sitúa en continuidad con lo que escuchamos en el momento anterior. ¿Se escucha bien? Los temas que vamos a tratar se solapan, se montan con lo que planteaba el joven anterior presentando su libro. Nosotros queremos hablar de la cuestión de la comunicación en las sociedades contemporáneas para pensar la posibilidad de una alternativa que nos saque de la situación o que al menos abra otras huellas en la situación del presente que empezó a presentar el joven que habló antes que nosotros. Difícilmente se pueda exagerar la importancia de la comunicación humana, de la comunicación social en la constitución y el funcionamiento de una sociedad. Es un hecho fundamental que precisamente funda el colectivo humano, el grupo humano en la comunicación. No vamos a insistir en precisiones y definiciones teóricas. Nos basta con comprender que el intercambio persona a persona o entre personas y grupos, la puesta en común, de ahí la palabra comunicación, de algo, mensajes, etcétera, es lo que es el acto fundacional de un colectivo humano. Tenemos un problema en la sociedad del presente respecto de que ha pasado algo con esa situación, digamos, que podemos imaginar como desde el comienzo de la existencia de seres humanos en el planeta, ¿no? Ha pasado algo. La comunicación se ha convertido en buena medida en tecnocomunicación. Es decir, estamos inmersos en una sociedad que ha transformado sus modos de comunicarse, ha producido aparatos de comunicar, pensando en el presente, de alta sofisticación, ¿no es cierto?, que no pueden no tener efectos respecto de la comunicación interpersonal, grupal, humana, ¿no? Esto podemos remitirlo a diversos analistas, estudiosos del caso, pero yo creo que además es una experiencia individual de cada uno de nosotros en la sociedad actual, ¿no? Esta noche seguramente todos nosotros vamos a ver televisión, los chicos jugarán con sus aparatos sofisticados, consultamos las computadoras, los teléfonos inteligentes, etc. Y hasta tal punto que aquella situación que imaginamos como primigenia, la comunicación cara a cara, se ha modificado fortísimamente, muy fuertemente, ¿no? Por eso digo que se solapa tanto lo que estoy diciendo con lo que se comentaba en la mesa anterior, puesto que absolutamente ninguno de nosotros está fuera de la comunicación mediada por aparatos. Ninguno. Todos leemos diarios y revistas, escuchamos radio, vemos televisión y usamos eventualmente computadoras, teléfonos inteligentes, etc. Desde el punto de vista material, físico, cuantitativo, la existencia de los aparatos de comunicación es un dato de nuestra experiencia cotidiana muy fuerte, nadie lo discute. Entiendo que en Argentina hay en este momento 60 millones de líneas activas de teléfonos celulares. Somos 40 millones de habitantes. Hay 60 millones de teléfonos celulares. El dato cuantitativo no es todo lo que necesitamos para conocer la situación, pero es un dato importante, ¿no? El consumo de televisión y de radio y de medios gráficos es muy alto, incluso en Argentina más que en otros países latinoamericanos, de modo que esa situación que hemos comentado o que presentamos como el hecho fundacional del colectivo humano, la comunicación, el intercambio, está hoy mediado en muy gran medida por los aparatos.
Pero los aparatos de comunicación, las máquinas de comunicar, no son la única mediación existente hoy entre seres humanos, ¿no? Sino que junto con eso la otra gran mediación es la, digamos, económica o comercial, ¿no? Desde hace bastante tiempo, con los diarios primero, después la radio, la televisión y hoy plataformas de distribución de videos, etc., la producción mayoritaria de contenidos, de mensajes a los cuales podemos acceder por distintos vehículos, por distintas máquinas de comunicar, está en manos de, se podría decir planetariamente, de unos pocos, ¿no? Y además desde hace unos años, y crece todavía, la convergencia, la fusión estratégica, la de quienes producen las máquinas, Sony por ejemplo, producen las máquinas de comunicar y producen contenidos que circulan por esas máquinas, ¿no? Eso tiene consecuencias psicológicas, sociológicas, culturales, económicas, políticas e incluso militares, ¿no? Tal como se insinuaba hace un momento. Un poco desencantado nuestro predecesor en la palabra, y refiriéndose específicamente a la música, decía que escuchamos, y es absolutamente así, muy raramente una producción local, una tonada, en comparación con los tipos de música que todos conocemos y escuchamos, que están en la mayor parte de las radios comerciales, etc. De manera que es imprescindible considerar hoy, para entender el funcionamiento de las sociedades contemporáneas, cómo se ha modificado la comunicación que presentábamos, de la que hablamos al comienzo, como hecho humano fundamental, fundador de grupos, de colectivos, ¿no? Y la modificación es esa. Hoy, incluso en este momento en que no tenemos aparatos de comunicar sofisticados de por medio, un micrófono que funciona meramente como un instrumento, expande la voz nada más. En cambio las otras máquinas de comunicar no son pasibles de ser calificadas como instrumentos solamente. Si uno suma la cantidad de cosas que ve en televisión y ya en un televisor inteligente que se conecta con la computadora, etc., todo lo que se puede ver no es la mera expansión de la voz de alguien que está frente a otro, sino relatos complejos de muy distintos géneros, ¿no es cierto?, de noticias hasta películas, telenovelas, etc., pero un conjunto de representaciones del mundo que tienen efectos importantes en la configuración de la cabeza de la gente. De manera que incluso los analistas más audaces piensan que estamos ya en una cultura mediática. Desde el punto de vista físico-material de los aparatos, sin duda, por el número de aparatos de comunicar que mencionaba y que crece continuamente, no dejan de expandirse, ¿no? Y de, además, evolucionar técnicamente y sofisticarse, permitiendo más cosas. Pero además, digo, el segundo piso de lo que llamamos una cultura mediática, los contenidos que circulan mayoritariamente en las pantallas, en todo tipo de pantallas a las que nos exponemos. De manera que nos forma profundamente, e incluso cotejando o invocando la confrontación de la cultura formal escolar de un país, por ejemplo, con respecto a esta cultura mediática que nombramos, claramente parece ir perdiendo la primera. Es la cultura mediática la que nos está formando como sujetos, como seres humanos con ciertos objetivos, búsquedas, valores, modelos, que no son los que normalmente o tradicionalmente
transmitía todavía por suerte, transmiten las instituciones formales de una nación, por ejemplo, ¿no? Decíamos que esto tiene consecuencias en la formación de nuestros chicos, ¿no? Es verdad que musicalmente es probable que un chico de 10, 12, 15 años no haya escuchado tonada, y sí haya escuchado, por supuesto, todo tipo de música, sobre todo norteamericanas. Pero además películas norteamericanas, el 85% del cine planetario viene de Hollywood. Y entonces producimos un tipo de ser humano, un modo de ser humano que compite y pone en peligro la cultura vehiculada por las instituciones formales de un país, ¿no? Esto evidentemente tiene las consecuencias que mencioné, pero incluso consecuencias políticas, como se dijo ya, y militares, ¿no? Un solo ejemplo: en abril de este año el diario Página 12 publicó una nota explicando un conjunto de mensajes, haciendo públicos mensajes entre el Departamento de Estado de Estados Unidos y la productora cinematográfica Sony de California, la productora cinematográfica de la famosa marca japonesa, ¿eh? El Departamento de Estado norteamericano le pedía a la Sony y a otros ejecutivos mediáticos, a otras firmas productoras de cine y otros productos, colaboración para cambiar la narrativa que está recibiendo mucha gente en Europa Oriental y Europa Central y en los países donde tiene presencia el ejército islámico, que está recibiendo una explicación de la situación que no es la que los norteamericanos quieren. Para cambiar, además de las bombas y las balas y demás, está la apelación, digamos, cultural, para relatar, en este caso, la situación de Europa Central, digamos, volcándose hacia Rusia, cuando Estados Unidos quiere seguir siendo la potencia militar del planeta, apelan a las compañías productoras de productos culturales, películas, para contar de otro modo lo que significa el ejército islámico, etc., Rusia, y controlar de ese modo la cabeza de la gente. Me parece que eso lo hizo público la plataforma Wikileaks de Julian Assange, están disponibles, se pueden ver los mensajes del Departamento de Estado pidiendo a los ejecutivos norteamericanos eso. Me parece una prueba confesada, bueno, gracias a la mediación de Assange, de la importancia que se da a los productos culturales en el proceso de formación de la cabeza de la gente. Esa es la situación reproducida por todas las bocas que tiene un monopolio o un oligopolio, de manera que tiene una llegada altísima a muchísimos, a millones de personas, con lo cual emerge, digamos, la preocupación que planteaba Carlos, en el sentido de una comunicación alternativa, modos de comunicarnos, por ejemplo, al interior de un país, de una nación, que escapen parcialmente al menos a los modelos dominantes, para intentar controlar los efectos de aquella producción cultural y eventualmente, es lo deseable, el objetivo, generar, difundir, expandir modelos de seres humanos, de comportamientos humanos, de valores y modelos humanos que escapen a los que impone la cultura mediática dominante y que son los que consideramos valiosos todavía y que probablemente en la intimidad de una discusión todo el mundo defienda, pero de hecho luego, cuando se toman decisiones en distintos niveles, parece predominar o tener una presencia muy fuerte el otro modelo. Comunicación alternativa en este sentido, respecto de ese paradigma que difunden las grandes empresas, los monopolios, que son 7 ya en el mundo, con la intención que acabamos de decir. A eso se van a referir
con otra entrada mis compañeros.